Estamos grabando, grabando. Bueno, vamos a comenzar con las cartas de Cristo, carta número 5, parte número 3. Habíamos visto sobre el tema de la existencia, habíamos hablado sobre la causa principal de la existencia, la realidad del ser, cómo la ciencia aún no puede explicar cómo nace la vida, cómo existe la vida. Y hoy vamos a partir de la página número 108. Y nos vamos a hacer una pregunta. Vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta dice así: ¿no se podría descubrir el universo como el consciente y constante impulso del propósito hecho visible dentro del reino de la materia visible? ¿El espíritu del propósito es un elemento físico o uno de conciencia? Y dice, ¿y si puedes aceptar que el propósito es un impulso irrefutable de creatividad detrás de la existencia? Entonces, puedes comprender la siguiente percepción de que el universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto. O sea, está hablando de la causa y el efecto. Claramente evidente dentro de la materia viva. Pues si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto y también eliminar el desecho tóxico, esta sencilla actividad muestra un conocimiento de la necesidad y asimilación, y también la de prever la acumulación resultantes de desechos tóxicos. O sea, la célula puede tomar lo que le sirve y desechar lo que no le sirve. Y la necesidad de eliminar de tal desecho para asegurar que la continua salud de la célula. ¿No es esto una clara indicación de una evaluación inteligente de causa-efecto? O sea, entender la ley de causa-efecto. Yo como esto o tomo esto. ¿Me sirve o no me sirve? Lo desecho, lo que desecho, ¿me sirve o no me sirve? O sea, estamos haciendo una descripción de que hay una cierta inteligencia en la célula que permite justamente poder discernir qué es lo bueno y lo malo. Y dice, lo que es más, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo que podría compararse con el cerebro humano, puesto que transmite mensajes y su función más importante es la de almacenamiento de información, la memoria que contiene no tan solo los detalles que se relacionan con la célula, sino con todo el cuerpo entero, en el cual reside, como que es como si hubiera un mapa dentro de la célula, dentro del núcleo, de todo el cuerpo humano. El hecho es que al investigar la célula, también la ciencia ha descubierto que parece que ser en sí un sistema de mensajes químicos, llevados a cabo de modo determinado, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas, de las células, fueran simplemente elementos químicos inanimados? O sea, si no tuvieran actividad, si no hubiera una actividad inteligente. ¿Discutirías que detrás de cada mensajero con un mensaje que transmitir hay pensamiento inteligente o de conciencia? Y mirar qué precisos son los mensajes que se transfieren, ¿sí?, de célula a célula, para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años. Entonces, ¿en qué momento entonces entró en los organismos vivos la conciencia? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente que consideras y decide entró en el campo de la materia inanimada inconsciente? O sea, ¿no existe un Dios dentro de cada célula? ¿No existe una esencia divina dentro de cada célula? Pues si hablamos de conciencia tiene que ver con esto. Entonces, sin la conciencia inherente, ¿cómo puede ocurrir tanta actividad informada e informante en una célula que es invisible a simple vista? ¿No está la actividad el producto de la conciencia, conocimiento, demostrando la presencia de vida e inteligencia en su denominado o en su denominador más bajo? Además, una sola célula viva en forma de bacteria puede moverse sola alrededor y vivir su propia vida, frecuentemente especializada y emocionante dentro del ambiente.
o como un virus llevando a cabo su trabajo mortal especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Por otra parte, la célula puede estar fija en un organismo llevando a cabo su propio trabajo, altamente importante de construcción y mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce ¿qué? Materia viva, justamente adecuada y necesaria. ¿Para qué? Para que el organismo vivo sobre el cual trabaja sea parte del cuerpo humano y de la vida animal y vegetal, o del plumaje de las aves, o de una corteza de un árbol, o de las hojas de las ramas, o de los pétalos y tallos de flores, o de las antenas de las mariposas y sus alas, o de la piel de un reptil y sus dientes, los ojos de un calamar, ¿sí? El color y el camuflaje. O sea, cada uno de estos fenómenos físicos completamente diversos y aparentemente no relacionados es creado por el trabajo especializado, individualizado ¿de qué? De millones y millones y billones de células vivas idénticas, todas trabajando en equilibrio, todas trabajando al unísono, cumpliendo una misión, cumpliendo un propósito inteligente. Entonces, ¿quién está detrás de esas células? Esa es la pregunta. Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva invisible a simple vista, ¿se puede creer en un universo mecanicista? ¿Que todo es mecánico? No. Entonces, nosotros tenemos que decir que hay microuniversos y hay macrouniversos, y las células forman parte de ese microuniverso. ¿Sería probable hacer esto si la materia producida por tales células fuera ilógica? No. Que no ofreciera ningún propósito verosímil detrás ni ninguna razón para su existencia, despropósito de una conciencia personal, no. Entonces, pero esto no es así, dice. Estas células vivas idénticas trabajan juntas, lo que estoy diciendo, en armonía dentro del hombre y del animal para hacer un hígado con sus múltiples deberes dentro del cuerpo, para crear un ojo intrincado que tiene sus propósitos específicos, para poner a la entidad en contacto directo e inteligente con su entorno, incorporando la ayuda del cerebro o huesos fuertes, expresa e intrincadamente diseñados en conjunción con tendones, músculos, para unirse con otros de manera tan conveniente que permiten en pleno y ágil movimiento de la entidad. Es más, hoy se trabaja mucho con células madres también, que son las que permiten mayor desarrollo. Y dice, lo que es más, la célula nunca se entromete en el trabajo de los demás, cumple su función y su propósito y punto. Al crear un riñón no hacen de repente una oreja. Al crear el pelo no se lanzan de repente a hacerlo piel. No, las células crean el cuero cabelludo, las mismas células crean el pelo. La única diferencia entre la célula de piel y la de célula del pelo es el trabajo que realizan segundo tras segundo durante toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor motivador e inspirador accidente? ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso de creación desde el nivel más fundamental de la formación de simples elementos a partir de partículas eléctricas libres dentro del espacio? La combinación de elementos para formar sustancias químicas, la combinación correcta de sustancias químicas específicas para formar una molécula viva, la combinación correcta de moléculas vivas para hacer una célula viva, que se puede tomar nutrición, excretar desechos, construir según especificaciones claras, desplazarse y sostener consistentemente este enorme edificio de creación a través de billones de años. No solo es esto, sino cuál es la fuerza motivadora que ha diseñado y logrado hacer evolucionar dentro de todos los sistemas vivos y las entidades vivas, billones y billones de maneras diferentes de qué, de fertilizar las semillas de todo tipo, sea la de las plantas, sean los insectos, sean los reptiles, sean las aves, sean los animales, sean los seres humanos, haciendo evolucionar cada una y cada uno un sistema inteligente de procreación adecuado a las condiciones climáticas, a la producción de vegetación en el entorno, con el fin de que, de asegurar la supervivencia. No.
¿Es la supervivencia también evidencia de actividad con propósito inteligente? Y al cumplirse esta gran hazaña de creatividad, ¿no deberías preguntar cómo es que cada especie viva tiene su propia manera individual de criar, de proteger en todo lo posible hasta que es capaz de sobrevivir a solas? ¿No es eso un activo de amor por la creación en su forma más elevada? No se puede dejar este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes de la vida y de la creación sin mencionar las importantísimas moléculas ADN, las cuales se dice que llevan el proyecto de todo el organismo, de la planta, del bebé, de las personas. Además, estas moléculas ADN dan las instrucciones a las células, informándoles que construyan según los cromosomas depositados por la semilla, por ejemplo. Si de veras, en lugar de la inteligencia, la ciencia te ha dado las moléculas ADN como tu fuente de existencia, tu líder supremo, tu director de la creación, sobre el cual las células endebles de la materia y toda la creación deben depender ¿para qué? Para su supervivencia. Contemplar entonces el glorioso ADN, el Señor de la creación. Si el ADN forma parte de la creación, ¿de dónde sacaron las células ADN sus inteligentes poderes direccionales? La ciencia hoy en día ya está totalmente satisfecha de que haya podido explicar por lo menos satisfactoriamente por qué las diversas especies de todo tipo se duplican a sí mismas con tanta precisión y consistencia. La ciencia quiere que creas que vives en un universo puramente mecanicista cuando no es así, y que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones casuales y de la ley del más fuerte, que no es así. Toda ley tiene, toda ley se basamenta en la ley de causa y efecto. Lo que siembres cosecharás. Si estudias los diversos organismos de la creación, las múltiples y diversas actividades de especies afines, ¿de verdad se puede creer en un concepto materialista tan poco probable? No hay ninguna coincidencia que hoy, para que descubras la inmensa inteligencia detrás de la creación, tengas a numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar, determinar, fotografiar los hábitats de las criaturas salvajes, las plantas silvestres. Es algo entretenido e instructivo, ¿sí? Tomar fotografía de las maravillas del universo. Durante, dice el maestro, durante el tiempo en la Tierra no tuve tales maravillas a las cuales referirme para enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Tenía tan solo los animales domésticos y las aves para usar como ejemplo de la maravilla inventiva, inteligencia y clara conciencia de todo ser vivo. En ninguna parte del Evangelio ha sido escrito que yo me refería al alto poder de Jehová como creador, como era de costumbre para los líderes judíos, porque ellos solamente creían en un Dios castigador, un Dios creador, un Dios que si vos no hacías tal cosa, te castigaba. No recurrí al campo, a las flores, a las aves y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados por una creación maravillosa, milagrosa. Hace 2000 años en vuestra dimensión nos faltaba vuestro fondo científico moderno para poder observar y explicar de manera inteligente la actividad de la que yo calificaba al Padre como el todo a vuestro alrededor. El Padre era el todo, para describir que la verdadera fuente del ser. Entonces, te pido que evalúes, dice, la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad y el propósito de la obra claramente evidente en los pingüinos, en los cerdos, en los animales en general. La mente humana puede replicar cualquiera de las actividades más básicas en, digamos, el sistema digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión. ¿Cómo se atreve la mente finita, siendo incapaz de percibir con claridad el verdadero propósito creativo?
gobernado por el conocimiento instintivo, atreverse a afirmar inequívocamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y la fuerza de las cuales la creación toma forma. Estos hombres solamente pueden pensar según lo que le dicen sus ojos. O sea, nosotros tenemos que ir más allá de lo que vemos para entender la fuente de la creación. Tenemos que observar, pero desde el funcionamiento mismo, de la existencia misma. Ir más allá de lo que podemos observar. Veo la actual ignorancia científica, dice, con amor, compasión, con un grado de diversión y una gran pasión consumidora por perforar su orgullo, pues hasta que alguien pueda cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero casamiento entre las eternas verdades y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse de lo contrario, la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conceptos limitantes ligados en los libros, fórmulas y ecuaciones aceptadas y la necesidad de ser aprobada por los compañeros para no permitir ninguna penetración de inteligencias más altas. Pido a los lectores de estas cartas, dice, que de parte mía formen una asociación para retar a la ciencia y pregunten, ¿en qué momento de la evolución del mundo material se distingue la conciencia por primera vez? Vamos a anotarlo esto. Voy a sacar la pregunta. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bueno, la ciencia todavía no ha podido explicar esto. ¿De dónde nace la conciencia? ¿Cómo nace la conciencia? ¿De qué forma? ¿Cómo se forma? Entonces, tenemos que empezar a explicarnos todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo sucede esto? Dice, repito y digo en serio, pregunta al científico, ¿en qué momento de la evolución del mundo se percibe por primera vez la conciencia? ¿En la célula viva? Si fue en la célula viva, pregúntale si era perceptible a las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan inteligentemente diseñada que permite el consumo del alimento seleccionado y el desecho de los excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el elemento tóxico? Bueno, todo esto lo voy a, espera un segundito, lo voy a copiar. Segundo, ¿eh? Listo. Bien, entonces dice, vuelvo a repetir. Pregunta al científico, ¿en qué momento de la evolución del mundo se percibe por primera vez la conciencia? ¿De dónde nace la conciencia? En la célula viva, si fue en la célula viva, pregunta si era perceptible en las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula viva. Pregunta si era perceptible en las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula e encasillarla en la membrana tan inteligentemente diseñada que permitía el consumo del alimento seleccionado y el desecho de los excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Si se puede conceder que la inteligencia propia está presente en las moléculas vivas. No debería preguntar si las propiedades químicas que se convertirían en una molécula viva podían no haber tenido la conciencia que al final las impulsó y propuso, ¿sí? En una combinación viva para hacer una molécula. Y habiendo retrocedido hasta este punto en los orígenes de la existencia, las propiedades químicas, todavía debes preguntar, ¿por qué la conciencia debería hacerse una presencia visible tan solo dentro de las sustancias químicas? ¿Por qué no en los elementos en los cuales la individualidad toma forma por primera vez? Y sí en los elementos, ¿por qué se debería negar que la conciencia propulsara las partículas eléctricas para formar los elementos? ¿Es racional negar tal posibilidad? Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no deberíamos ir más lejos y preguntar de dónde procede el electromagnetismo, electricidad y magnetismo, masculino o femenino? ¿Cuál es la realidad de la electricidad más que meros rayos de luz intensos
ya descritos en la ciencia como fotones electrónicos, fotones y electrones. ¿Y cuál es la realidad del magnetismo más que meras energías dobles de unión y rechazo, impulso de actividad de energía, que han sacado estabilidad y orden del caos? Pregunta a la ciencia, ¿de dónde procede el electromagnetismo? ¿Qué es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado de una complejidad y diversidad imposible de imaginar? Intentaré ahora explicar en tus palabras aquello que está más allá de las palabras y en este momento más allá de toda comprensión terrenal individualizada. O sea, esto es algo nuevo para el concepto humano. Esta es la verdad del ser. Por eso, aunque el intelecto ayuda al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que te estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdadera percepción y la experiencia espiritual. Por esta razón, considera las referencias a la máxima dimensión universal como simple orientación, ideas, vislumbres de formas indefinidas de conciencia de la realidad detrás y dentro de tu universo. Lleva cada idea una por una a la meditación. O sea, ¿por qué las células tienen conciencia? ¿Por qué existe el electromagnetismo? ¿Cómo funciona el electromagnetismo? ¿Qué significa? O sea, cada pregunta hacia adentro, ¿sí? Mostrámelo, decímelo en una frase, en una imagen. Lo que estoy a punto de explicar está enteramente dentro de la conciencia y es de la conciencia sin parámetros ni fronteras. Si estás suficientemente evolucionado espiritualmente para seguirme hasta ahí, más allá de las palabras, empezarás a comprender espiritualmente todo lo que trato de decirte. Me fue para arriba, segundito. Ahí está. Entonces, las palabras te guiarán hacia nuevos horizontes del ser y luego te las revelarán. Persevera, dice. La luz gradualmente, quizás imperceptiblemente, penetrará en tu mente y tendrás pequeños destellos de visión interior. Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar, dudan y finalmente dispersan el pequeño influjo de la conciencia divina. Cuidado, no hagas eso. La incredulidad te retrasará, te enredará en el plano de existencia material, más de lo que puedes imaginar. Sea lo que sea que te den y puedas recibir, mantente firme y no dudes. La duda destruye el progreso firme porque crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso erradicarán la visión interior que hayas ganado antes. Por lo tanto, tu elección de pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe construye o destruye tu progreso de tu búsqueda de la verdad. No sé si se entiende, pero bueno. Cualquier cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Aún más, cuando más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por lo tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente firme en él. Y no permitas que nadie se entrometa y mire ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y adhiriéndote a la guía inspiradora anterior. Cuando la vibración de tu frecuencia de conciencia fue más alta mediante el uso de tu fuerza de voluntad, escoge afirmaciones que contengan lingotes de oro de verdad espiritual
y vuelve a este nivel más alto de conciencia una y otra vez. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia por pereza mental, ni te conviertas en un sub y baja espiritual. No puedo enfatizar suficientemente este peligro de autoobstrucción. Hazte activamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de altibajos, ¿sí? De la conciencia espiritual. Y que me fue necesario ausentarme a las colinas para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por lo tanto, comprende tus períodos secos, pero no le abras el camino por rendirte pasivamente a un cambio indeseable en tus actitudes y patrones mentales emocionales. Mientras acudas conscientemente a la fuente del ser, cuando medites, cuando hagas la oración, para recibir nueva fuerza y para la elevación de la frecuencia de tu conciencia, así estas facetas negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración. Repite en todo momento, cuida cómo usas tu mente. Deja que tu actividad mental sea siempre constructiva para que pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual y no sea su continuo obstáculo. Seguimos. Al decir todo lo anterior y proceder a dictar lo que queda de esta carta, la canal empezó a cuestionar su posible aceptación pública debido a mis palabras porque le parecían demasiado pragmáticas para resultar atrayentes a la gente acostumbrada a imaginar un poder magnífico, un ser o algo diferente a crear el universo. De veras he hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del poder del cual todas las cosas se han hecho, pero como dije, me es imposible describir en términos humanos la realidad de la fuente del ser, ¿sí? O sea, quizás algunos conceptos para la mente humana sea difícil de comprender, porque cuando esté interviniendo el ego, cuando esté interviniendo el inconsciente, eso genera la duda, y la duda sabemos que tiene un poder y fragmenta la conciencia. Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina, comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y enteramente inolvidable, aunque aún no plenamente descriptible en términos humanos. Esta experiencia mística es posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya son elevadas y la conciencia entera está inundada con rayos de la conciencia divina. Es una condición que involucra los sentimientos más que el intelecto y las células del cerebro. En este caso, en el que tengo que infundir la mente y las células del cerebro de mi canal con una descripción de la realidad de tu fuerte del ser, y ellas lo tienen que interpretar en palabras. Tengo que tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza con la frecuencia vibratoria de conciencia, las cuales están trabajando las células del cerebro del canal. Hubo momentos en que fue peligroso seguir adelante, así que interrumpí el funcionamiento de su ordenador para romper el contacto. Antes de que empiecen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos aquellos que lean estas cartas que mi propósito de llegar a través de ellas es, ante todo, el de disipar los mitos con los que mi persona humana, la de Dios, y mis enseñanzas han sido envueltas. Es mi intención que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el mundo, tan completamente como se acabaron los sacrificios de animales en el templo de Salomón. En segundo lugar, he venido también para ayudar a las iglesias para que suelten sus nociones arcaicas de Dios y de pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que empiece a surgir el alba de una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que se desarrolla su vida. En tercer lugar, he venido para quitar de las mentes las imágenes de un Dios omnipotente, de magnificencia y grandeza y poder activos sin límites, que premia a los virtuosos y castigos a los malvados,
Estas creencias son totalmente erróneas, aunque reconfortantes. En cuarto lugar, estoy explicando la verdad del ser para finalmente disipar el viejo concepto de Dios. Sentado en lo alto, en alguna parte del cielo, donde se dice que ha creado el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente corto. En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la ciencia a llenar el abismo entre la conciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará paralizada en las viejas ideas y conceptos en lugar de adelantar hacia nuevos reinos de investigación espiritual científica para la mejora de la humanidad. Fue segundo esto. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquello que te hizo ser, que te dio tu individualidad, pues sin este conocimiento el cual te revelará la naturaleza de tu ser dual, pero totalmente interrelacionado de espíritu y de cuerpo. Tú también te quedarás enclavado en el mismo nivel de conciencia en el que estás en este momento. Quiero dejar absolutamente claro que nada jamás viene de la nada. Nada jamás viene de la nada. Este es un refrán bien conocido entre vosotros. Esto lo vamos a copiar. Un segundito. Este es un refrán bien conocido entre vosotros y es absolutamente cierto. No obstante, hay un fundamento del ser eterno, infinito y consistente, y esto es lo que te voy a revelar. No ha sido creado, tú has sacado tu ser de ello. O sea, es un proceso de autocreación. Cada uno de nosotros nos autocreamos. Evidentemente, no podías haber salido de algo totalmente extraño a tu propia conciencia. Estoy pidiendo al canal que elija algunos ejemplos mundanos inteligibles. No se podría sacar un relleno de pastel de una cuba de melaza y descubrir que era carne picada. No se podría exprimir una naranja y hacer cerveza de jengibre. No se podría llenar un globo de aire, estallarlo y encontrar gelatina goteando. Bueno, quiero que te des cuenta de que el universo entero es una manifestación lógica y efectos lógicos consistentes surgidos de causas relacionadas. Tu universo, tu universo, es causa y efecto visible. Tu universo, anoten esa frase, tu universo es causa y efecto hecha visible. Esto es un principio inalterable de la existencia. Si hay ejemplos de alteraciones tales como experiencias paranormales o curación instantánea, la persona media exclama atónica y la ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. Conforme vaya ahondándose mi explicación, comprenderás eventualmente cómo tales alteraciones suceden de manera lógica y eficaz. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según las leyes espirituales, naturales, y siempre sirven con un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación, ni siquiera en la hormiga o en el mosquito, a menos que la mente de una entidad, esperen un segundito, se me fue, se me fue, acá está. Vuelvo a repetir. A ver, ¿dónde estaba? Acá está. A menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Por lo tanto, está claro, vives y operas en un universo físico que muestra el grado más alto de inteligencia y actividad con un propósito, dentro de la creación de la materia, todo lo que nos rodea, en sí, en los cuerpos físicos, en todas las actividades individuales de los planetas hasta los seres humanos. Desgraciadamente, este alto grado de inteligencia y propósito cuidadoso es solo mínimamente desplegado en la conciencia por las mismas entidades creadas desde las plantas hasta los seres humanos. En otras palabras, el cuerpo en el cual diriges tu vida, en el que piensas, sientes y haces lo que te parece, manifiesta dentro de los órganos físicos y en su funcionamiento
un grado de inteligencia y de propósito amoroso, mucho más alto que la conciencia humana. Los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia diaria del personal, ¿no? El disfrute de los placeres y la satisfacción física y emocional. ¿Se entiende hasta acá, no? Más o menos. Bien. Creo que esto es importante que lo entendamos, ¿sí? Porque, a ver, eh, no existe nada librado al azar, todo tiene una causa y un efecto. Existe una inteligencia, existe una conciencia, existe una fuente del ser. Todo funciona producto de esto, por un propósito, ¿sí? Porque hay entidades que han sido creadas con un propósito. Para lograr esos propósitos, la mayoría de la gente utiliza los productos fabricados con materia, incluso las mentes de los científicos no pueden desenredar totalmente los secretos ocultos de la existencia terrenal y a pesar de su conocimiento científico, están tan empantanados en la fortuna cambiante de la existencia como aquellos que no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, es una conclusión lógica que aquello de lo cual has sacado tu ser físico es inmenso. No tan solo de tamaño, sino una inmensidad de fuerza de voluntad, la voluntad de que, de la autoexpresión, la voluntad de la creatividad. Visualiza durante unos momentos el tamaño del universo material. ¿Sí? A ver, cerramos los ojos y vamos a visualizar el tamaño del universo. Las estrellas, los soles, la luna, ¿sí? El planeta Tierra, el calor. Lo visualizamos con los ojos cerrados. ¿Qué sentimos? Todo, absolutamente todo, está hecho de materia visible. Es totalmente interdependiente, interdependiente, aunque también dependiente de que del movimiento de que los cuerpos planetarios. Y todo está sujeto, es lo que tenemos que entender, todo está sujeto a las leyes universales, de su función y movimiento consistente. Este vasto universo tuvo sus orígenes dentro y ha sido extraído del fundamento del ser y la totalidad de la fuerza de la energía de la vida. Y el universo ha sido el mismo fundamento del ser. Por lo tanto, no te desanimes si en mis esfuerzos por analizar para ti los componentes espirituales de la fuente del ser, ves que reconoces cuáles son estos componentes y hasta un punto muy, muy limitado que posees los mismos componentes espirituales de conciencia de tú mismo. Entonces, has tomado todo lo que eres, o sea, todo lo que somos, espiritual, mental, emocional y físicamente, todo viene de la fuente del ser. Antes de explicarte cómo pudo ser esto, quiero que des ciertos pasos, ¿sí? Para ayudar a tu mente a absorber la inmensidad de aquello, de lo cual procede tu ser. O sea, más allá del ser existe la conciencia divina, más allá del ser, todo lo que es tiene su origen. Y dice acá, se me fue ahora. Sigo, sigo. Entonces, después de leer estas cartas, ¿sí? Y las próximas páginas, al final de esta carta, lleva cada párrafo de manera individual a la meditación. Por eso estos videos, si pueden, escúchenlo de nuevamente, ¿sí? Repásenlo y visualiza cada concepto que hemos visto sobre el significado de la fuente del ser, sobre el significado del propósito, sobre el significado de las células, cómo funcionan, de qué forma, ¿sí? Y así cada palabra deja que tenga su comprensión y adquirir la realidad espiritual y su significado verdadero de esto. Todo lo que conocemos, espiritual, invisible, visible, imaginado, es conciencia, conocimiento. La principal naturaleza comprensiva de la conciencia es conocimiento. No es posible tener conciencia sin poseer conocimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que oyes, sientes y sabes
es conciencia, conocimiento hecha visible. No hay nada en el universo que no sea conciencia hecha visible. La conciencia, conocimiento, es infinita y eterna. ¿Sí? Entonces, acá dice, hay dos dimensiones de conciencia, ambas más allá y dentro de tu propio plano terrenal de existencia. El plano de la materia pesada, de la forma sólida, ¿sí? Y la máxima dimensión universal de conciencia-conocimiento. Nunca puede ser plena o verdaderamente conocida por un espíritu individualizado. Es inaccesible. Está en equilibrio. Es la única fuente de todo poder, sabiduría, amor e inteligencia. La dimensión universal de la conciencia-conocimiento en equilibrio es un estado de ¿qué? Silencio y quietud. O sea que cuando nosotros entramos en meditación, en silencio, en quietud, y dejamos que nuestra respiración, nuestro oxígeno, que tiene vida, porque el oxígeno es vida propia, entre por nuestro cuerpo y sale de nuestro cuerpo, buscamos el equilibrio y nos encontramos con ¿qué? Con esa fuente en esa fuente de ser, con ese poder, con esa sabiduría, con ese amor, con esa inteligencia. Entonces dice, desde la máxima dimensión universal de conocimiento, de conciencia y conocimiento en equilibrio, ha salido toda la creación. Todas las dimensiones invisibles, ¿sí? Todas las dimensiones invisibles han sido partes de ello. Entonces, nosotros tenemos que entender que todas las varias dimensiones invisibles de existencia descendiendo en este orden espiritual de los mismos portales de la dimensión universal. O sea, todo está conectado. Hasta las más poderosas frecuencias vibrantes de las sustancias inanimadas terrenales y más allá hasta los horrores indecibles de perversiones de conciencia y antiverdad. Todo está conectado. Esta máxima dimensión universal de conciencia y conocimiento no está únicamente en el espacio, es todo el espacio. O sea, las dimensiones están en todos lados, son frecuencias. Ello está imperceptiblemente en todas partes. Para aquellos que piensan en términos de átomo, se puede decir que ello es el espacio en el átomo. Por lo tanto, ello está en el silencio y el equilibrio, dentro del espacio, y en todos los elementos y la materia. O sea, está en todos lados. La naturaleza de la conciencia universal, ¿qué es? Es la intención inactiva y en equilibrio. Por lo tanto, la conciencia universal es un estado de intención poderosa, infinita, eterna e ilimitada, sin linderos, pristina, pura, hermosa. Esta intención es la de expresar su naturaleza, la intención de la naturaleza de la conciencia universal. ¿En qué? Es la totalidad de la voluntad y el propósito, unidos siempre. La voluntad universal es que salir y crear. Cuando nosotros somos creativos, cuando actuamos desde la creatividad, le estamos dando propósito ¿a qué? A la voluntad universal. Cuando nosotros creamos desde la forma individual y la experimentamos, le estamos dando forma ¿a qué? A la voluntad divina universal. Entonces, dentro de la máxima dimensión universal de la intención está la conciencia-conocimiento. La voluntad universal es un estado mutuo con un propósito universal. Y ambos están en perfecto equilibrio. ¿De qué? De silencio y quietud. Por eso fíjense que la mayoría de los genios, de los sabios, ¿cuándo se les ocurren las ideas? Cuando están en silencio y quietud. Entonces, la voluntad universal, ¿qué es? Es inteligencia universal. Y el propósito universal, ¿qué es? Es amor universal. Entonces, tanto la voluntad como el propósito forman parte de la existencia universal. Entonces decimos que son universalmente tan en equilibrio, en un mutuo refrenamiento, del cual, dice acá las cartas, que han sido tomado forma todas las cosas visibles.
e invisibles, y todos los impulsos humanos. Si pudiésemos recibir la plenitud de la realidad universal dentro de uno mismo, serías desintegrado porque su poder es tan explosivo y disuelto en una conciencia conocimiento sin forma. Ello trasciende la humanidad individualizada, tanto como el calor y la luz del sol es billones de veces más potente que la luz de las luciérnagas que parpadean en la oscuridad. Dice acá las cartas, cuando yo estuve en la tierra, hice una distinción entre tu Padre que está en el cielo y tu Padre que está en tu interior. Tu Padre que está en los cielos quería decir inteligencia universal, a causa de la actitud de los judíos hacia las mujeres. Yo solo me refería en este aspecto de la conciencia universal. Hoy en día ustedes que están tan conscientes de la igualdad de los géneros, hablo de Padre, Madre, Conciencia, en equilibrio dentro de la conciencia universal, conocimiento, donde el Padre Conciencia es la inteligencia universal y la Madre Conciencia es el amor universal. O sea, es la función de inteligencia y amor, en esencia. La herramienta del Padre Conciencia, ¿qué es? La energía creativa, la electricidad, en mutuo equilibrio con las herramientas de la Madre Conciencia, energía creativa, magnetismo, de ahí viene el electromagnetismo. Porque las herramientas del Padre-Madre, electromagnetismo, están en equilibrio dentro de la conciencia universal. Ello nunca será detectado por los científicos en el espacio, por mucho que sondeen el espacio. El impulso Padre-Conciencia-Voluntad es actividad inteligente en equilibrio con el impulso Madre-Conciencia-Propósito, que es nutrir para la supervivencia, Padre-Madre-Conciencia. Es una fuerza impersonal, poderosa, aunque ello es personal para ti, incluso antes de buscar hacer contacto con eso. O sea, es interior. Padre, madre, conciencia. Impulso, inteligencia y amor universal. Conciencia, conocimiento. A medida que evoluciones espiritualmente, dice, lo sentirás, pues eso es la realidad del ser. Está en todas partes y dentro de todo. La conciencia padre es también el amor inteligente que proporciona energía inteligente, impulso al mundo de las formas complejas, expresado físicamente como electricidad. Madre propósito es la inteligencia amorosa que proporciona propósito y el impulso para la supervivencia a las formas más complejas e individualizadas, expresadas como magnetismo, adhesión, rechazo, atracción, repulsión, que la psicología habla de la adhesión-adhesión, rechazo-rechazo, adhesión-rechazo, ¿no? Estos son los impulsos originales universales de todo ser de la conciencia universal. Tu fuente del ser, inteligencia, amor, esto es simplemente el estado del ser antes de la creación. O sea, la fusión de lo que conocemos como conciencia padre-madre, la función de lo que conocemos como inteligencia amor universal, la función de la electricidad y el magnetismo, padre-madre conciencia, forman lo que conocemos como el estado del ser ante la creación. Conciencia, conocimiento, es un estado de equilibrio. O sea, cuando nosotros trabajamos desde la conciencia universal, de la parte más evolutiva, ¿sí? Y esto lo activamos dentro de nosotros, ¿sí? Eso se transforma en lo que somos nosotros, Padre, Madre y Conciencia, en equilibrio. Entonces, vuelvo a repetir, estos son los impulsos originales universales de todo ser, de la conciencia universal. Tu fuente de ser, inteligencia, amor, es el estado del ser ante la creación. Lo vuelvo a repetir. La conciencia, conocimiento, es un estado de equilibrio. Es lo más importante. Terminando con esto, quiero que entres
de nuevo en un estado interior de equilibrio consciente, donde se calla todo, pensamiento y tu mente reside el silencio. Estás en control interior, tu mente y tus emociones ya no se dividen en actividades y sentimientos. Puedes que notes un aumento de poder dentro de ti, fuerza, paz y contento. Esto expresado en ti en forma individual es el estado de ser del cual salió la creación. Quiero que notes que el equilibrio es imposible en el momento que se introduce el pensamiento. Quiero que te des cuenta que la dimensión universal es una dimensión de impulso sin forma. No contiene ningún anteproyecto de creación. Está en un estado de forma no dividida. O sea, todo es uno. El equilibrio es el refrenamiento entre los impulsos opuestos para desplazarse y permanecer unidos. Crea una espiral infinita en energía de autocontenido, o sea, siempre está en movimiento. La energía autocontenida de mutuo refrenamiento es tal que no puede ni siquiera ser imaginada por la individualidad. Como ya te he dicho antes, si la individualidad pudiese entrar en la dimensión universal de los impulsos mutuamente refrenados de movimiento y adhesión, la individualidad sería disuelta enseguida y regresada al equilibrio de la conciencia universal. Reflexiona sobre la inmensidad inimaginable del poder contenido dentro del refrenamiento mutuo de los impulsos gemelos de la conciencia universal, que son primariamente ¿qué? Lo que dijimos recién: conocimiento, conciencia, intención, voluntad, propósito, inteligencia, amor universal. Inteligencia, amor, combinado con ¿qué? El amor, inteligencia y la inteligencia amorosa. Están en continuo contacto. Impulso de movimiento, adhesión, repulsión. Electricidad en equilibrio, magnetismo. Entonces, nada está separado. Todo está unido, todo está en un continuo andamiaje. Todo lo que es amor e inteligencia están en uno. Y deben estar en el equilibrio tanto la electricidad como el magnetismo. Deben ser uno para hacer creación. Entonces, lo anterior describe la ilimitada dimensión universal antes de lo que conocemos como el Big Bang. Ahora sabes que el proceso creativo padre-madre, dice, y las herramientas de la creación física están todas en un estado de equilibrio. ¿Dentro de qué? De la dimensión universal. Pero ahora ese equilibrio ha de explotar para dar lugar a qué? A la forma individual. ¿Quién es la forma individual? Nosotros. Todos los seres que existen. Bien, vamos a dejar acá, vamos viendo, así continuamos el próximo domingo. Pero lo que tiene que quedar claro es esto, que nada está separado de nada. Somos impulsos electromagnéticos, somos amor e inteligencia universal, somos conocimiento, conciencia, y en esa unidad existimos dentro de esa dimensión universal. Todo está en todos lados, esa dimensión universal está en todos lados, y todo tiene un funcionamiento. Y eso solo nos podemos conectar, solo nos podemos equilibrar cuando no existe un pensamiento, cuando la mente no interviene, cuando nos encontramos en que en ese proceso de silencio y quietud, ahí encontramos y empezamos a conocer lo que es la conciencia universal. Entonces, la conciencia universal, con esto termina, se desgarra en dos cuando hay una voluntad y un propósito. Padre inteligencia y madre amor nutrición. Dice, fueron explotados para obrar de manera independiente y a la vez conjuntamente. Sus herramientas respectivas fueron ¿qué? La electricidad y el magnetismo. De la explosión del equilibrio salió ¿qué? La gran intención de la autoexpresión. La conciencia universal del ser se convirtió en ¿qué? En el impulso de la conciencia individualizada del yo, exigiendo autoexpresión. La vida y el dominio del yo son sinónimos de la dimensión de la materia. Se convirtieron en la conciencia de la materia, que es la conciencia de la vida, es padre inteligencia, madre amor.
el impulso de movimiento, el impulso de propósito, nutrición y supervivencia, visto como electricidad, visto como, como magnetismo, ¿en dónde? En la materia, ¿se entiende? Bien, vamos a dejar acá la página 118 y vamos a continuar el domingo que viene. Pero lo importante es repasar estos conceptos de electricidad, de magnetismo, entender de que nada está librado al azar, que existe una ley de causa y efecto, que todo tiene un propósito, hay una voluntad divina, hay una conciencia universal que permite, ¿sí?, que esto sea todo uno dentro de una misma dimensión universal, que es la conciencia universal del ser, de que el Padre es inteligencia y la Madre es amor, esencia, que todo es uno, nada está separado. Entonces, cuando nosotros fragmentamos, separamos nuestras ideas, nos estamos alejando de esta conciencia universal. Tenemos que entender a todo como una misma cosa, una esencia misma. Y todo es unido. O sea, la materia, ¿cómo se crea? Por la electricidad y el magnetismo. Cuando unimos la electricidad y el magnetismo, ya un científico, el cual se lo degradó en su momento, hablaba del electromagnetismo. ¿Sí? En su momento Nicolás Tesla hablaba de esto, de la electricidad alterna, y también hubo Max Planck, habló del electromagnetismo, pero nosotros tenemos que entender que todo es electromagnetismo, todo es esencia, todo es conciencia, conocimiento, más allá de esto. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias, quedamos acá en la página 118. Vamos a continuar con la lectura, con las explicaciones. A partir del domingo que viene vamos a continuar con la última parte, ¿sí?, de esta carta número 5 del Gran Maestro. Desde ya, muchísimas gracias, bendiciones. Y recuerden, todos los domingos en general nos encontramos a las 12. Hoy nos encontramos a las 19 más tarde, pero si no es a las 12 será a las 19. Y por supuesto todos están invitados a participar en Instagram, en Zoom. Sí, también de este análisis, de estas cartas, de estas observaciones, sí, que hacemos para poder entender un poco más de estas cartas de Cristo que fueron canalizadas y que hoy las compartimos.